Bienvenidos, bienvenidas. En la clase de hoy vamos a presentar el concepto de estándar internacional. Vamos a ver cómo se construye esta noción de estándar internacional y por qué es importante para nosotros en Argentina y en Latinoamérica y en los contextos en los que investigamos, que tiene un elevado índice de violencia institucional. Por qué es importante la creación de estos estándares internacionales. Si esta fuera una clase de derecho, quizás podríamos presentar directamente los estándares internacionales y eso se entendería. Pero en una instancia como esta, como la que estamos nosotros viéndonos, que es un estudio de posgrado en criminología, más que eso, más que presentar los estándares o enumerarlos, me parecía más interesante abordar la construcción de esos estándares. O sea, cómo es el juego de interacción entre la legislación local y la legislación internacional, entre los órganos de gobierno locales y jurisdiccionales locales y los órganos de los tratados y los órganos jurisdiccionales internacionales. Y sobre todo, que esto también es importante para pensar en la construcción de estos estándares, cómo impactan las decisiones de esos órganos jurisdiccionales internacionales, regionales, en el plano local. Entonces, lo que vamos a abordar es cómo se construye ese estándar. Por supuesto, esto lo vamos a hacer tomando como ejemplo transgresiones a esas normas, transgresiones a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y en particular contra la violencia institucional. Van a poder encontrar muchos estándares internacionales en esta materia. Es imposible abordarlos todos en un encuentro de estas características. Y es por eso que también les dejo bastante bibliografía. La bibliografía está pensada, por un lado, para que ustedes puedan entender el material obligatorio, la bibliografía complementaria estoy hablando, ¿no? Que por eso es mucha. Que ustedes puedan profundizar algún tema si les interesa. Y también incluyo bastante bibliografía para que ustedes puedan tener herramientas para hacer el trabajo final para este curso. Y también quizás si les interesa estas líneas de investigaciones para sus trabajos finales de posgrado. Eh, También lo que van a encontrar en la bibliografía es el camino, la bibliografía marca un camino respecto de qué otras bibliografías, qué otras fuentes consultar si es que les interesa el tema. Eh, Así que a partir de ahí ustedes pueden llegar a buscar otra cosa que les interese tomando como punto de partida esta bibliografía. Lo que vamos a presentar en este encuentro, y sobre todo para evitar hacer videos prolongados y tediosos, es simplemente, por supuesto, como mencionamos siempre, una introducción, una forma de entender y abordar la bibliografía para que ustedes puedan leer, ver el video y quizás comprender un poquito mejor. Entonces, lo que vamos a presentar ahora en este encuentro, va a ser una suerte de making of, digamos, ¿no? El detrás de escena de la construcción de esos estándares. Y lo vamos a hacer con un recorte pequeño, que es tomando casos emblemáticos de la justicia interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre temas de violencia institucional que tienen o tuvieron una incidencia enorme en nuestro país y tienen en la región en materia de violación de los derechos humanos y reparación por parte de los estados. Y esto lo vamos a ver sobre tres fenómenos, sobre condiciones de detención y sobre el uso de la fuerza por parte de funcionarios policiales. Por supuesto que están íntimamente relacionados estos fenómenos y en algunos de los fallos que tienen para leer claramente se toma como es transversal, digamos, ¿no? Estos fenómenos en la violación de los derechos. Con estos ejemplos, vamos a tratar de ver a este estándar internacional como concepto, como una construcción compleja, digamos, ¿no? Como una construcción compleja de una norma que tiene apoyo jurisprudencial eh, y que se refleja como un ida y vuelta entre los derechos locales y su tratamiento en la justicia local y el reenvío de ese derecho luego de que el país de que ese país, ese Estado parte, haya tenido una condena en su contra en un tribunal internacional. Antes, para no marearnos tanto, para no adelantarnos tanto, vamos a volver sobre algunas cosas que ya vimos en encuentros anteriores para entender hacia dónde vamos o hacia dónde apuntamos por el anterior. Lo que veníamos viendo en las clases anteriores era que tenemos los tratados internacionales, ¿no? Están ahí, tenemos las reglas, vamos a repasar algunas de esas reglas hoy con algunos de los temas, como ya mencioné, como tortura, condiciones de detención, pero bueno, tenemos estas reglas. ¿Y cómo garantizamos esas reglas, ¿no? Tenemos los mecanismos de protección que están en los tratados. Esos mecanismos tienen diferentes sistemas de protección y tienen además
un órgano jurisdiccional clásico, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y un sistema de protección internacional que, si bien no es un órgano jurisdiccional en el sentido estricto, también obliga a los estados, ¿no? Y tenemos estos dos organismos que, junto con otros, analizan en cada caso concreto que se les presenta y con esas decisiones elaboran esta jurisprudencia internacional, ¿no? Estos fallos respecto del derecho que consta en un tratado que ha sido vulnerado, ¿no? Y eso es la jurisprudencia internacional. Ahora, me interesa dejar bien claro algo que ya viene estando solapado en los textos que tuvimos en las clases anteriores. ¿Qué hace esa jurisdicción internacional? O sea, ¿qué efecto tiene esa jurisdicción internacional? ¿Qué efectos tienen sus sentencias, sobre todo en el terreno local? Lo que hace, obviamente, en primer lugar, esa sentencia es que le da la razón a alguien, ¿no? El tribunal, la corte, le da la razón o al peticionante, es decir, la comisión, o al caso como se presenta, o al Estado, por decirlo de modo sintético, ¿no? Uno u otro tiene razón, no siempre está en blanco y negro, pero para que se entienda. Pero hace otra cosa al mismo tiempo que hace eso, y es que establece, al dictar esa sentencia en el caso concreto, establece los alcances que tiene la norma, que tiene el derecho que ha sido vulnerado. O sea, al discutir el alcance, al discutir el caso, perdón, discute el alcance sobre las reglas que se encuentran en los tratados. Entonces ahí hay como una ida y vuelta interesante, eh, porque por un lado tenemos la norma, tenemos como ese derecho que está en esa norma ha sido violado, eh, y sometido a un tribunal internacional, y ahí hay como un juego de ida y vuelta, porque eso termina de conformar o termina de cerrar una parte del círculo respecto de lo que el tratado dice. Pero a la vez, esto es donde se pone más interesante, más complejo, pero más interesante. Luego esa jurisprudencia es receptada por el Estado parte y ahí tenemos un juego de interacciones que termina conformando, en realidad construyendo al Estado, perdón, al estándar internacional. Por supuesto que es algo complejo, es algo muy complejo, más cuando estamos pensando en abstracto, ahora igual vamos a ver con algunos ejemplos, pero me preocupaba dejar bien en claro esto que está en bibliografías de encuentros anteriores y en clases anteriores, que tenemos una regla, en realidad, bueno, un conjunto de reglas que están en los tratados, que varias reglas establecen, digamos, directrices sobre cómo se garantizan los derechos para los Estados partes, pero obviamente esa norma y esas normas no garantizan derechos por sí solas, digamos, ¿no? Como una mirada, una fe en el legalismo, digamos, ¿no? Como si por solo existir la norma hiciera efectiva la concreción de esos derechos. Por múltiples razones, eso no es así. Vamos a pensar que, por ahora, vamos a sintetizarlo con que es difícil pensar en un legalismo mágico que resuelva todo solo por el simple hecho de crear leyes. Pero por esta razón, justamente, estos más tratados se crean estructuras, existen estructuras dentro de los sistemas de protección que tienen el objetivo de activar determinados mecanismos para garantizar el goce efectivo de esos derechos, ¿no? Del derecho de los habitantes de esos estados partes. Algunas de esas estructuras, yo dije, tienen carácter jurisdiccional y otras no. Pero siempre hay una potestad de juzgar la actuación del Estado en la vulneración de derechos, ¿no? En cualquier caso. Entonces, en este caso, digamos, la Corte Internacional, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podemos decir, entonces, en principio, que los efectos de sus sentencias tienen consecuencias diferentes de las que tiene un tribunal o una corte local, en particular respecto a la población afectada. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la última instancia de un largo recorrido que hacen las personas o sus familiares. Como recordarán en encuentros anteriores, la Corte en realidad no recibe denuncias de particulares, sino que se presentan los particulares, sus familias o los damnificados, presentan los casos ante la Comisión, que sí tiene previsto un mecanismo, en su mecanismo la recepción de denuncias por parte de particulares, ¿no? Pero antes de haber llegado a esa instancia, esta persona o sus familiares, en caso de que sea una víctima que ha fallecido, habían tenido que agotar, o sea, tuvieron que haber agotado todos los reclamos, todos sus reclamos en todos los tribunales locales. Esto quiere decir ante distintos juzgados y distintas instancias. Entonces acá ya les quiero mostrar lo que vamos a ver un poquito más adelante, pero que hay una cuestión temporal que obviamente es extensa y es terrible, porque puede pasar mucho tiempo desde la vulneración del derecho y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más allá de que se pueda tomar alguna medida provisional si estamos hilando un poquito más fino. Por otro lado, como saldo positivo, este pronunciamiento lo que tiene es que no solo tiene efectos sobre los damnificados, ¿no? Sobre las víctimas
su familia, sino que también tiene efectos sobre la comunidad, en general la comunidad donde ha ocurrido ese hecho, porque, por ejemplo, una posibilidad es que ordene una reparación y ordene una no repetición de la vulneración de ese derecho, entonces se concreta a través de una política pública activa. Les doy un caso muy burdo. Imaginemos un país que no tiene tipificada en su código penal la tortura, pero suscribió a la Convención contra la Tortura, adhirió y la ratificó, y en algún momento es condenado. Bueno, la Corte diría, bueno, como reparación y como un caso de no repetición de la vulneración de derechos sería bueno, no, lo estoy diciendo de una manera muy simple, pero para que se entienda, bueno, el Estado parte tendría que comprometerse efectivamente a tipificar el delito de tortura. Eh, pero además, y esto también es como más interesante, todavía más rico, eso también puede afectar a las comunidades de otros estados parte, por este ida y vuelta que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en general de la jurisprudencia internacional. Se lo voy a mostrar un caso muy concreto de acá de Argentina. Es un caso donde la Corte Suprema declara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Es un fallo de la Corte de la Nación, que es el fallo Simón. ¿Qué es lo que hace en este fallo la Corte? La Corte declara la imprescriptibilidad de estos delitos en sintonía con que el Congreso Nacional había declarado nulas las leyes de obediencia debida de punto final unos meses antes, ¿no? Las llamadas leyes de impunidad. Lo que dice la Corte en Simón es que esa ley que declaró nula las llamadas leyes de impunidad, la ley de obediencia debida, punto final, es constitucional. O sea, la ley que las declara nulas es constitucional porque se dictó conforme a la normativa internacional en la materia que habla sobre la imprescriptibilidad de este tipo de delitos. ¿Y por qué? Lo pongo como ejemplo aquí en este encuentro. Porque uno de los antecedentes de los que se vale el máximo tribunal es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano, contra Perú, que es el caso Barrios Altos. ¿Qué había pasado en este caso? En el 91, el ejército peruano ingresa a un edificio donde hay una celebración y termina matando a 15 personas y hiriendo de gravedad a muchas otras. Eh, la cuestión es que estos agentes se ven favorecidos un tiempo después con una ley de amnistía general que terminan como zafando de un reproche penal. Los familiares de las víctimas fallecidas, acuden entonces ante la comisión y la comisión admite el caso y luego remite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto recién ocurre en el 2000, o sea, fíjense aquí la cuestión del tiempo, ¿no? Lo que dice la Corte ahí, en Barrios Altos, es que ni la amnistía ni la prescripción pueden operar en los casos graves de violaciones a los derechos humanos, como la tortura, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas. Entonces, tenemos, volviendo o pasando limpio, tenemos una comunidad local afectada, ¿no? En este caso, los familiares de las víctimas que terminan muertas, en este caso en Barrios Altos, en Perú. Pero luego ese efecto se multiplica y llega hasta la justicia argentina, dando peso a una decisión de la Corte de validar la ley que derogó las leyes de impunidad. O sea, proponiendo la imprescriptibilidad de este tipo de delitos. Y ahí, listo, tenemos la construcción del estándar en este ida y vuelta complejo, ¿no? Tenemos el estándar en la materia que lo podríamos sintetizar como los delitos de graves violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles, ¿no? Pensando cómo se termina conformando este estándar. Pero los estándares, la construcción de los estándares, además de esta interacción que presenta entre una comunidad local y la comunidad internacional y la recepción de la jurisprudencia local, puede ser vista también como que va variando en función del tiempo la construcción del estándar. Va evolucionando de acuerdo a distintas interpretaciones que tiene la jurisprudencia internacional a lo largo del tiempo. O sea, son cambios en los pronunciamientos de estos organismos de protección que hacen que los estándares tengan efectivamente un carácter relativo, pero a la vez evolutivo, siempre pensando en que lo que lo gobierna es el principio prominent, ¿no? Como que es siempre en favor de los seres humanos y de los habitantes de esos de todas partes. Por ejemplo, para hablar de esta evolución. Hay una diferenciación entre tortura y los malos tratos, que la Corte lo ha tratado en distintos casos. Son casos que tratan ahí les traigo, que tienen para la biografía, dos casos que tratan sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la lucha, entre comillas, contra el terrorismo por parte del Estado peruano contra Sendero Luminoso. Y una serie de abusos estatales
que se originaron a partir de ese escenario. Entonces, le decía, entre tortura y malos tratos hay una cuestión de grado, ¿no? Hay un tema de gradación de la intensidad respecto a la aplicación del dolor o del sufrimiento de ese. Nosotros lo tenemos en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura, en donde se los dejo para que lo lean, porque básicamente es todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella un tercero información de la confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, etcétera, 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 que en el caso nuestro, de nuestra región, es incluso más amplia, porque nosotros también tenemos que la Convención Interamericana es más amplia todavía, porque dice que la tortura no solo puede aplicarse con estos fines que están en la Convención, sino también con como cualquier otro fin. Bueno, no lo amplía. Y tenemos ahí también, muy importante, que van a tener también para ver, la observación del Comité contra la Tortura, la observación número 2, muy importante, que es la prohibición absoluta de la tortura, ¿no? La tortura no puede justificarse bajo ningún ámbito, es una prohibición absoluta. No hay un margen en donde pueda tener algún atisbo de legalidad o de pretensión de legalidad de un acto de tortura. Ni aún para, entre comillas, digamos, prevenir algún acto terrible como puede ser el terrorismo, ¿no? Que es un poco lo que se discute en estos fallos que tienen como detrás esta idea de lucha contra el terrorismo. Y eso está explícitamente representado en los fallos que tienen aquí para leer. Y esto lo rescata la Corte en Cantoral, Benavides y el Loaiza Tamayo, que respecto de los grados, respecto de los malos tratos para la tortura, hay una cuestión de grados. Pero ¿por qué hablamos acá de carácter evolutivo y relativo? Relativo porque la propia Corte ha dicho que depende de las circunstancias del caso, de la duración, de la edad, del sexo, del estado de indefensión de la víctima, del estado de la salud de la víctima. Entonces, no siempre, esto para pensar en el carácter relativo de los estándares internacionales, por eso lo traigo aquí a consideración, en esto de cómo se va construyendo, ¿no? En particular de la tortura. No siempre, dice la Corte, el mismo acto es tortura, en esta cuestión de gradación, ¿no? Entre torturas y malos tratos. Va a depender de estas circunstancias. Pero también hay, hay una cuestión evolutiva, un carácter evolutivo, porque, por ejemplo, en Cantoral Benavides, un caso posterior, dice que donde haya habido actos en el pasado que fueron calificados como malos tratos, está hablando de Loaiza Tamayo, inhumanos o degradantes, y en la actualidad pueden ser considerados actos de tortura en virtud de las exigencias de protección a los derechos. Entonces ahí tienen algo que puede incluso evolucionar siempre bajo este principio de pro homine, ¿no? Como que siempre sea favorable a los derechos de los habitantes. Vamos con algo de condiciones de detención para también hacer una especie de ping-pong o resumen o de claves de lectura pensando en condiciones de detención y en las cosas que tienen para leer. Acá en condiciones de detención nos encontramos con una tensión importante, que quizás con la tortura no se presentaba tanto, que es básicamente la pretensión, eh, una tensión que existe entre la pretensión punitiva del Estado de privar a alguien de su libertad por algún delito que ha cometido y que el Estado legítimamente tiene esa pretensión de esa pretensión punitiva de privarlo de su libertad, pero también los derechos que se vulneran bajo esas condiciones, ¿no? Bajo esas condiciones de privación de la libertad en establecimientos penitenciarios o policiales. Esto que siempre a veces se presenta como una dicotomía, como una tensión entre garantías y seguridad, muchas veces presentado así en los medios de comunicación. Lo cierto es que como si la privación de la libertad en teoría fuera algo más que la restricción de la libertad ambulatoria. No es algo nuevo, una breve digresión de una anécdota que pueden encontrar, histórica, que pueden encontrar en el libro, un libro muy recomendable, de Lila Caimari, una historiadora que se llama Apenas un delincuente, donde cuenta que la Penitenciaría Nacional, la cárcel que estaba emplazada en lo que hoy es el Parque Las Heras, en la Ciudad de Buenos Aires, en Las Heras y Salguero, se había construido pensando en una Argentina moderna, de avanzada, de futuro, y con esta fe en el progreso que tenía el positivismo criminológico, se presenta como la cárcel moderna, ¿no? Y se construye, bueno, es inaugurada hacia fines del siglo XIX y asisten algunas personas al público, digamos, para esa inauguración, y lo que cuenta Lila Caimari, viendo registros históricos de la época, con diarios y otros registros históricos,
es que esas personas que participaban como público empezaron a romper la cárcel con lo que tenían a mano, eh, muy enojados con que una cárcel sea tan linda, digamos, ¿no? Que las personas que iban a estar presas ahí vayan a vivir tan bien, ¿no? Esto lo digo, cierro el corchete en breve digresión, pero evidentemente no es un tema nuevo esta tensión que se origina entre seguridad y sentimientos de inseguridad respecto de cómo son las condiciones de tensión. Cierro el corchete. Pero bueno, más allá, digamos, de esta tensión, nosotros estamos obligados, como Estado, a que las cárceles no sean como son hoy realmente. Estamos obligados porque nuestras leyes son así, nuestra constitución dice que no son para castigo, sino para seguridad de las personas ahí dentro. Estamos obligados porque además adherimos a los tratados y los ratificamos. Y en el 94 le dimos jerarquía constitucional, como ya habrán leído en los encuentros anteriores. Y además la propia jurisprudencia internacional nos obliga a mantener esas condiciones de detención que insisto, no es la realidad. Eh, la Corte Interamericana, un caso contra el Estado chileno, esta vez, que se llama La Última Tentación de Cristo por la película, ahí estableció que todo acto u omisión imputable al Estado en violación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos compromete la responsabilidad del Estado. O sea, nosotros estamos comprometidos, debemos responder frente a la comunidad internacional por todo acto y por toda omisión. Resalto esto de omisión porque esto es lo que generalmente se da en relación con las condiciones de detención, ¿no? Omisión del deber de cuidado, omisión de atender a la salud de presos enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos en el artículo 5 de la Convención Americana, ahí se consagra el derecho de toda persona privada de su libertad a vivir en condiciones dignas. Dice algo así como, léanlo, lo tienen para leer, o lo pueden googlear, que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, que nadie puede ser sometido a torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que toda persona privada de su libertad tiene que ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano. Dice algo así. Eh, entonces, vuelvo sobre un caso que ya hablé, de Loaiza Tamayo. Eh, acá, vuelvo a contar, es un Estado que tiene como de trasfondo la idea de lucha contra el terrorismo. Loaiza Tamayo era una maestra que fue detenida por un periodo corto de tiempo por una unidad especial policial creada justamente a los fines de combatir el terrorismo, ¿no? Y esto, por supuesto, fue denunciado luego y condenada al Estado peruano por varios casos vinculados a esto, ¿no? Fue sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ahí sí es un caso que se pronuncia justamente sobre la tortura, los malos tratos, pero también sobre las condiciones de detención, porque ahí habla, al hablar sobre cómo fue detenida, dice que fue exhibida de manera pública, además, digo, era una maestra que no tuvo, además de todos los derechos que se vieron vulnerados, no se le encontró después una vinculación real con el grupo terrorista. Fue sometida, exhibida públicamente con un traje infame, fue aislada en una celda pequeña, sin ventilación, sin luz natural, fue golpeada, fue maltratada, fue intimidada, recibía amenazas de violencia física, tuvo restricciones en cuanto al régimen de visita, y todo esto valida para la Corte, validó para la Corte la presunción de una práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces ahí tiene la construcción de un estándar también respecto de las condiciones de detención. Es decir, no se puede privar a una persona de su libertad aislada permanentemente, sin régimen de visitas, en una celda pequeña, sin ventilación, sin luz natural. ¿Se entiende? ¿No? Ahí termina de construirse el estándar internacional, ¿no? Digamos, si la convención dice en el artículo 5 se debe respetar la dignidad humana, bueno, acá la Corte completa ese estándar diciendo la dignidad humana de una persona privada de su libertad se ve violada si está aislada, si está en una celda pequeña, si no tiene luz o si no tiene luz o ventilación natural. ¿Se entiende? Eh, Voy a contarles otro caso también para hacer un poco este pantallazo, en donde también hay otra normativa en el caso local, digamos, se da en el caso local, pero el movimiento acá es inverso. No parte de la justicia internacional o regional hacia Argentina, en este caso, sino que la propia Corte tomó un estándar internacional. Es en uno de los considerados del fallo Berbisky. El fallo Berbisky es un fallo que se dio en el marco de la enorme cantidad de personas privadas de su libertad que están en las provincias de Buenos Aires, en comisarías, y dio, digamos,
esa sentencia dio lugar a una serie de cosas que aquí no me interesa profundizar. Pero lo que sí quiero traer acá en esta a colación, en este encuentro, es que uno de los considerandos del fallo Berbisky, eh, los jueces de la Corte Suprema dicen que su interpretación del artículo 18 de la Constitución es lo que se llama como reglas Mandela, que son las viejas normas de tratamiento de reclusos que se le cambió el nombre y se le modificaron unas cosas hace unos años como reglas Mandela, en donde se establece cuáles son los principios, las directrices que tienen que tener los estados para con las personas que están privadas de su libertad. Entonces aquí digo, por eso es un movimiento que es inverso. Lo que la Corte está diciendo en ese fallo Luis, que es mi interpretación más detallada del artículo 18 de la Constitución Nacional, es decir, que las cárceles serán sanas y limpias para la seguridad y no para el castigo de las personas ahí dentro, es la remisión a la regla Mandela, que habla sobre cómo tiene que estar dividida la población penitenciaria de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad, de acuerdo al delito que cometieron, de cómo tiene que ser, eh, obviamente la prohibición absoluta de la tortura también, pero cómo tiene que ser respecto de la ventilación, respecto del aislamiento, respecto del régimen de visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Les dejo para que lean un poco si les interesa el caso, si les interesa en realidad el tema de condiciones de detención. El tema de la regla Mandela tiene igual cosas en la bibliografía para leer algunas violaciones o vulneraciones de estos derechos en la bibliografía. Vamos rapidito, pasemos también al uso de la fuerza. Acá tenemos dos casos también que son conocidos porque además trascendieron mucho, uno además Carandiru que tuvo películas, series, etcétera, en Brasil, y otro caso que es Montero Arauren, que también se llama Retén de Cate contra el Estado de Venezuela, ¿no? En donde el uso de la fuerza letal por parte del Estado había causado muertes en cárceles. Acá lo que tenemos son, que lo tienen en la bibliografía para leer, son normas de la llamada soft law, que tienen para chusmear en la bibliografía, que son básicamente el código de conducta de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios sobre armas de fuego para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Medio largo el título porque es básicamente es como la traducción de algo de un anglicanismo, digamos, ¿no? De law enforcement. Eh, pero bueno, acá las normas de soft law en realidad están por debajo de los tratados, pero nosotros también lo pasamos a incorporar como construcción del estándar a partir de estos y otros fallos. Eh, ¿Qué podemos decir básicamente sobre este estándar? Y que dicen también estas sentencias. Solo puede hacerse uso de la fuerza cuando se hayan agotado otros medios y estos otros medios hayan fracasado, ¿no? Esto lo ven en el artículo 9 de este conjunto de soft law que mencioné, de principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en donde se habla de la excepcionalidad, donde se habla de que tiene que ser en caso de defensa propia o de defensa de otras personas, donde haya un peligro inminente de muerte o de lesiones graves, y también habla de los casos de detención, ¿no? Y cuando se oponga resistencia, eh, cuando esta resistencia implique también un peligro de muerte, y donde dice también que el uso de armas letales es básicamente cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida, ¿no? Armas letales es algo como estrictamente inevitable para proteger una vida. En Carandiru y en Retén de Katia se estableció que no había habido un plan de acción por parte del Estado para el despliegue de las fuerzas de seguridad para detener a las personas frente a una fuga con motín, que no se habían agotado otros medios y que la conjunción, perdón, de esos dos factores determinó y condujo a una serie de muchas muertes en estos casos. Entonces acá vemos también en estos casos cómo se cruzan dos fenómenos de los que estamos analizando, ¿no? Como son condiciones de detención y uso de la fuerza, en este caso uso de la fuerza letal por parte de funcionarios del Estado en lugares o establecimientos de encierro. En Retén de Katia, además, la Corte Interamericana dice que habla del derecho del individuo a no ser víctima de un uso desproporcionado de la fuerza y que el deber del Estado de usar la fuerza es excepcional y tiene que ser racional, ¿no? Entonces acá para pensar justamente la construcción de este estándar internacional es cómo es ese uso racional del Estado, que debe ser excepcional, ¿no? Entonces, esto lo podemos pensar tanto para contextos de encierro, vemos acá el fallo es pensar en contextos de encierro, pero también lo podemos pensar en el caso de detenciones con funcionarios policiales, ¿no? Que
Dicho sea de paso, esto estaría en el código de conducta, que lo tienen los dos para leer, después poner en el artículo 3 en el código de conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley, en el artículo 3 que dice que la fuerza debe ser excepcional y estrictamente necesaria para alcanzar un objetivo policial legítimo, que es obviamente la detención frente a un delito. Entonces, acá lo que podemos hablar es también de necesidad y proporcionalidad para tratar de pensar este estándar de racionalidad, ¿no? Bueno, la necesidad de arma de fuego, ya lo mencioné, ¿no? Como regla general, que está en Retén de Katia, es cuando es algo que sea estrictamente inevitable frente a un peligro inminente de muerte, ¿no? Y proporcional, este mismo conjunto de principios que ya mencioné, dice que el Estado no, como regla, el Estado no puede causar mayores daños de los que se pretende proteger. Es decir, si termino utilizando la fuerza letal y no hay ningún peligro de muerte, bueno, evidentemente estoy provocando un daño mucho mayor frente al que intento proteger, supongamos la propiedad, ¿no? Frente a vida y propiedad, si no hay riesgo de vida, bueno, evidentemente estoy causando un daño mucho mayor de que se pretende proteger. Entonces, por supuesto, esta proporcionalidad tiene que ver entonces con la gravedad del delito y también, por supuesto, con el nivel de resistencia ofrecido, ¿no? Una persona puede estar empuñando un arma para cometer un delito, pero si no ofrece resistencia frente a una orden de alto, por ejemplo, o tira el arma, bueno, evidentemente no se le puede quitar la vida. Eh, Luego, obviamente, siempre hay problemas y se presentan sobre todo en los tribunales, ¿no? De cómo construir eso, ¿no? Cómo instruir, por un lado, cómo probar estos tribunales, pero también cómo instruir, cómo formar a esas fuerzas policiales respecto de lo que es el peligro inminente, ¿no? Y la necesidad de racionalidad y de proporcionalidad, ¿no? Hay un texto medio viejo en la literatura comparada, en la literatura anglosajona, de un autor llamado Albert que habla que se llama How Reason is a Reasonable Man, digamos, ¿no? ¿Qué tan razonable es un hombre razonable? Donde habla es un estudio viejo de campo de los años 60, 60 o 70, en donde la policía tenía como protocolo de actuación actuar como un hombre razonable, ¿no? Y eso, frente a encuestas, perdón, que les hacían, preguntas que les hacían a distintos funcionarios policiales, tenía como un campo muy indeterminado de acción y muy interpretable, bueno, qué implica un hombre razonable. Entonces, bueno, a veces esta idea tiene como esto, ¿no? De cómo formás a esos funcionarios policiales respecto de qué es lo que representa un peligro inminente, ¿no? Para hablar de proporcionalidad y de racionalidad. Y después, como les decía, hay una cuestión de prueba en términos de cuando el caso es judicializado, ¿no? Por un lado, porque hay un control de la prueba que generalmente termina también desplegándolo las mismas fuerzas de seguridad que intervino en el caso, es decir, hay un primer control de la prueba, ese caso es controversial. Y después, cómo se investiga judicialmente cuando ese control inicial de la prueba lo llevó a cabo la misma fuerza de seguridad que intervino en el caso, y sobre todo también con mucha burocracia judicial muy poco comprometida a ver qué hay más allá del expediente policial, que es algo que sucede en muchos países. Argentina no es una, no es excepcional en este sentido. Pero como les decía respecto a este juego interaccional entre la construcción del estándar y lo que habíamos visto con el fallo de Berbisky, de cómo consideraba el estándar, las reglas Mandela, el artículo 18 de la Constitución, bueno, la Corte decía, vayan a ver las reglas Mandela si quieren ver cuál es mi interpretación del artículo 18, las cárceles se van a ser limpias para seguridad y no para castigo. Les voy a traer ahora, para hablar de uso de la fuerza, un otro caso también de interacción, de cómo se hace esta interacción relacionada con el uso de la fuerza y con cierta polémica, que se lo dejo aquí para que vean que no siempre voy a terminar con esta historia no de manera tan pacífica, si se quiere. El 13 de marzo del 2024, la Ministra de Seguridad en la Argentina presenta un nuevo protocolo para uso de armas de fuego para policías. Y cita justamente, citando este artículo 9 que ya les conté, del Código de los Principios de Armas de Fuego para encargados de hacer cumplir la ley, pero le agrega otros elementos que no están contemplados en ese artículo 9 y que lleva a este principio de necesidad a otros casos, como por ejemplo para impedir la fuga de alguien que representa un peligro inminente para la vida o la integridad de las personas, ¿no? Porque que tiene de cara la ministra, algo que lo tuvo en su cuestión anterior y que lo presentó incluso en su campaña, digamos, ¿no?
a partir del caso Chocobar, un caso conocido, tomó un poco esa política propia respecto de cambiar los protocolos de actuación y que habían sido cambiados con el gobierno anterior y ahora los vuelven a cambiar. Eh, Le agrego otras cosas, que es para mantener la seguridad de los establecimientos de detención, incluso cuando corra peligro la vida o integridad física. Estamos hablando de uso de armas de fuego, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, en muchos establecimientos penitenciarios, al menos en Argentina, por la legislación que tienen, está prohibido como regla general el uso de armas de fuego, aún cuando se quiera prevenir un atentado contra la integridad física. Hay otras formas, ¿no? No digo que no se pueda usar, pero como regla general está prohibido. Habla también este nuevo protocolo del 13 de marzo de desventajas numéricas o tácticas como justificación para no identificarse como justificación para no identificarse como policía, por ejemplo, para emplear un arma, ¿no? O cuando expusiera al propio funcionario. No sé si, no estoy hablando, no estoy tratando de juzgar, tengo mi opinión personal, por supuesto, no estoy tratando de decir si eso está bien o mal respecto de la protección de la integridad física de la función policial. Puede llegar a estar bien, pero ¿qué es lo que quiero decir? Que en la construcción de ese estándar, esta norma interna, es una resolución ministerial, en realidad no es una ley, por supuesto, va modificando sobre la base del estándar internacional, del principio, del artículo 9 de estos principios, lo modifica. Lo modifica y lo cambia. Y acá, entre estas diferencias, se encuentra, por ejemplo, además de las que yo mencioné, qué es lo que se considera peligro inminente. Y el protocolo agrega que cuando se actúa bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí o para terceras personas, aun cuando no se tenga prueba de eso, ¿no? Si se actúa bajo amenaza, eso es un peligro inminente. Cuando posee un arma letal, aun si después se probara que era un juguete, eh, cuando el agresor portara un arma blanca y se resistiera a ser detenido, aquí está la llamada doctrina Chocobar, cuando se fugue luego de causar o intentar causar muerte o lesiones, frente a un peligro de fuga, esto no está en esos principios. Entonces, los dejo para que piensen esto, que muchas veces yo presenté casos donde siempre cerraba un poco el circuito en materia de estándar internacional, porque el caso, el ida y vuelta, el reenvío de ese derecho, el reenvío de ese estándar frente al tratado internacional tomado por la jurisprudencia internacional repercutía en la norma local, pero acá estaría yendo un poco en contra, o al menos ampliándolo a las directrices que tenían en cuenta a la hora de presentar estos principios. Bueno, y veremos si eventualmente hay un tipo de, esperemos que no, digo, ¿no? Pero veremos eventualmente si hay algún tipo de referencia pues en la comunidad internacional con respecto a esta normativa interna. Les dejo entonces esta presentación. Por favor, escríbanme si algo no ha quedado claro, ya sea de esta exposición mía o mismo de la bibliografía. Así que nos estamos viendo y estamos en contacto. Muchas gracias por escuchar.